Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Michelle y mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de enfermedad diverticular de colon. El equipo está conformado por Freydis Estefanía, por Mariana, Samantha y por su servidora. Vamos a comenzar aclarando algunas definiciones que son muy relevantes en el tema. Entonces, la primera va a ser lo que es la diverticulosis. Esta va a hacer referencia a un paciente que es portador de divertículos, pero que se va a encontrar en un estado asintomático. Entonces, los divertículos van a ser protrusiones de la mucosa, submucosa y de la capa muscular, como se puede observar en la imagen de la esquina superior izquierda. Un divertículo es una especie de bolsa o saco que se forma a lo largo de una estructura hueca en el cuerpo. Usualmente, hablamos de estos sacos en el contexto del intestino grueso, por lo que serían divertículos colónicos, pero también pueden ocurrir en el intestino delgado y en otras estructuras huecas del organismo. Las paredes del intestino están formadas por varias capas, comenzando con la capa más interna, la mucosa, luego la capa submucosa, la capa muscular y por último la capa serosa. En ocasiones, estos divertículos incluyen a todas las capas del intestino, por lo que son llamados divertículos verdaderos. En cambio, cuando la mucosa y submucosa atraviesan a la capa muscular y quedan solamente cubiertas por la capa serosa, son conocidos como divertículos falsos o pseudodivertículos. Y la mayoría de veces los divertículos en el colon son pseudodivertículos. El siguiente término es la enfermedad diverticular. Esto va a ser un paciente portador de divertículos, pero que se va a encontrar sintomático. Y estos síntomas pueden ir desde el malestar discreto en el cuadrante inferior derecho asociado a náusea, vómito, entre otros síntomas que se van a mencionar más adelante, o puede ir hasta las complicaciones, que las más frecuentes van a ser obstrucción, perforación y fistulación. Y bueno, el último término va a ser la diverticulitis y este va a hacer referencia a lo que es la inflamación o infección o ambas que van a involucrar a toda la pared del colon. Y bueno, en esta diapositiva se van a manifestar las principales diferencias entre lo que es la diverticulosis y la diverticulitis. En el lado izquierdo podemos observar que la diverticulosis solamente es la presencia de los divertículos, pero que no están asociados a síntomas. Y del lado derecho vamos a encontrar lo que es la diverticulitis, donde se ilustra la inflamación, el sangrado, aquí podremos interpretarlo como algún tipo de infección. Y ahora hablando un poco de la epidemiología, en México el 60% se va a presentar en personas que sean mayores de 70 años y 65% en personas que sean de 80 años. Esta enfermedad es más frecuente en el occidente y va a afectar al 10% de la población total, dentro de las cuales 50% van a ser mayores de 50 años y menos del 5% se va a presentar antes de los 40 años. Va a ser mucho más frecuente en el sexo femenino y en el occidente, que es la parte de color azul donde tenemos aquí este mapa, va a afectar principalmente el lado izquierdo del colon y en cambio en oriente va a afectar principalmente el lado derecho. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que un paciente desarrolle enfermedad diverticular? Se ha reportado que la incidencia aumenta con la edad. También se ha relacionado con el bajo consumo de fibra, con el estreñimiento crónico. Es más frecuente en pacientes obesos, en pacientes sedentarios. Se ha relacionado con el uso crónico de AINES y con el tabaquismo crónico. En cuanto a la fisiopatología, los divertículos se van a desarrollar de la siguiente manera. Se piensa que la formación de estos es resultado de las altas presiones que literalmente empujan contra las paredes intestinales hasta que se forman estas bolsas. Ahora, recuerda que el intestino grueso tiene una capa de músculo liso, y es capaz de contraerse gracias a esta capa muscular. Esto permite diferentes cosas, como mezclar la comida digerida o mover el material fecal al final del camino. Bien, cada vez que el intestino se contrae, altas presiones son generadas en el lumen y comprimen el aire dentro de este. Y normalmente uno creería que las altas presiones se dispersan por todo el lumen de forma equitativa. Pero en pacientes con divertículos, las presiones son exageradas o hasta cierto punto son anormales, lo que crea una distribución desigual de las presiones, con algunas áreas más afectadas que otras con presiones muy altas.
No es del todo claro el por qué se producen estas presiones anormales, pero algunos estudios sugieren que puede tener un origen en el músculo liso mismo. Ahora bien, demos un paso atrás y hablemos sobre algo llamado la ley de Laplace, la cual nos dice que la presión de la pared de un cilindro es inversamente proporcional a su diámetro, así que si el diámetro disminuye, la presión aumentará. Similar a esto, siendo que el colon sigmoides es la porción del colon con menor diámetro, está sujeto a presiones relativamente mayores, de acuerdo a la ley de Laplace. Por ende, el colon sigmoides es donde se presenta la mayoría de divertículos. Adicionalmente, los divertículos tienden a formarse en las zonas donde los vasos sanguíneos que suministran al intestino atraviesan la capa muscular, ya que estos puntos son más débiles. A medida que estos divertículos se forman, ese vaso sanguíneo responsable de la debilidad de la pared queda separado de la luz intestinal únicamente por mucosa, por lo cual queda predispuesto a dañarse y romperse, significando que la sangre puede llegar a la luz y luego a las heces. Esto último se conoce como hematoquesia, pero este sangrado tiende a ser indoloro. Y bien, ya habíamos mencionado que las complicaciones más frecuentes, la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular va a ser la diverticulitis. Pero también podemos ver asociado la perforación, la fistulación y la obstrucción de estos divertículos. Entonces, como una forma de explicar el desarrollo de las complicaciones se ilustra en esta pirámide. Entonces, encontramos en la base de la pirámide que puede comenzar con un secuestro de un coprolito intradiverticular que nos va a llevar a un edema y a una erosión de la pared, con su subsecuente aumento de la presión intradiverticular, con una disminución del flujo sanguíneo de esta parte del colon y con un aumento de la población bacteriana. Entonces todo esto nos va a conllevar a que se desarrolle una diverticulitis y de ahí sea más predisponente a que se obstruya, se perfore o se fistule. En cuanto a su diagnóstico clínico, vamos a tener que del 75 al 80% van a ser asintomáticos y en caso de ser sintomático se puede confundir con la apendicitis, especialmente en la fase aguda, con dolor abdominal derecho, que este síntoma está presente en el 84% de los pacientes. También el dolor abdominal era similar al de la apendicitis, pero impreciso en su descripción y de mayor duración, aproximadamente de 5 a 7 días. A menudo el dolor se encontraba en un punto más craneal que el de McBurney y era un poco más leve. En caso de síntomas inespecíficos, vamos a encontrar dolor abdominal con localización predominantemente en el hipogastrio y en el hemiabdomen izquierdo, flatulencia o estreñimiento. También una característica del dolor era que se suele exacerbar con las comidas y mejora tras la defecación. En la exploración física iba a ser normal y se podían encontrar, como ya mencioné, signos de apendicitis. Y otro síntoma importante era el sangrado. En cuanto a su diagnóstico radiológico, encontramos que la ecografía abdominal realizada por un radiólogo experimentado se ha confirmado que esta técnica alcanza una sensibilidad del 99% y una especificidad del 91% para la enfermedad diverticular. Como podemos observar, aquí se forma un saquito, que son los divertículos. Y de esta manera igual aquí. En cuanto a la resonancia magnética, en algunos hospitales se ha convertido en la técnica diagnóstica de elección en el caso de la enfermedad diverticular o dolor abdominal derecho con sospecha de apendicitis. Por lo que los autores concluyeron que la resonancia magnética es una técnica de diagnóstico por imagen útil para el diagnóstico de enfermedad diverticular, pero también se puede realizar la tomografía computarizada, donde podemos encontrar igual aquí los saquitos, que son los divertículos. Las flechas lo señalan. Y actualmente se recomienda la realización de una colonoscopía a todos los pacientes con diverticulosis sintomática con la intención de descartar la presencia de alguna neoplasia. En cuanto al tratamiento, tenemos que alrededor del 75% de los pacientes corresponden a una diverticulitis no complicada. Por lo tanto, el manejo es conservador. Una dieta alta en fibra y una ingesta adecuada de agua puede ayudar a prevenir complicaciones. También se puede utilizar los suplementos como metilcelulosa o psyllium, deben ser supervisados al igual que los antibióticos. En el caso de los antibióticos se emplean de 7 a 14 días.
y se puede utilizar amoxiclavulonato o trimethoprim con sulfamethoxazol o quinolona más metronidazol. El uso de AINES se utiliza para el dolor. Se prefiere por sobre los opioides, ya que estos últimos pueden llegar a producir complicaciones al provocar un incremento de la presión intracólica. Si los pacientes no mejoran con el tratamiento anteriormente mencionado, en un lapso de 48 a 72 horas se procede a su ingreso hospitalario, en donde se les administran antibióticos intravenosos y se les mantiene en observación, ya que es una indicación relativa de manejo quirúrgico. Las absolutas son perforación, ilio, sospecha de carcinoma de colon o fístula. A estos pacientes se les reseca la parte del colon dañada y puede haber dos opciones. Una es que se unan las dos partes sanas para provocar que todo el tracto esté íntegro, o se puede dejar por un momento, se le coloca una bolsita que es la colostomía, se le coloca una bolsita temporal para que el colon sane. Esto va a depender de lo que vea el médico tratante que pueda ayudarle más al paciente. También se puede utilizar otra técnica que es la coloscopía, que el paciente igual bajo anestesia se le introduce una pequeña camarita en la parte del recto para que recorra la parte del colon y pueda ver ahí las lesiones y se puedan corregir. Depende de cada paciente. Esperemos que les haya sido de utilidad nuestro video y les dejamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.